Vamos a conversar sobre racismo hoy día y quisiera primeramente eh, dar un poco la dinámica de lo que vamos a hablar. No va a ser una, una, una exposición, una charla, va a ser simplemente una reflexión breve, incluso el tiempo es escaso también. Una breve reflexión sobre un tema que está bastante fuerte en esos últimos días, que es el tema del racismo. La intención nuestra acá es que pudiéramos tener una mirada bíblica de estos temas, ¿cierto? Hoy día es de racismo, las próximas semanas van a ser otros temas, pero la intención nuestra no es discutir el tema en sí, no es discutir o polemizar sobre posiciones, sino que más bien nuestra intención aquí es eh, reflexionar sobre la pregunta: ¿qué dice la Biblia sobre esto? Eh, y así poder exhortar a nosotros mismos. Porque cuando se habla de temas relevantes de la cultura, uno siempre piensa en el otro, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a responder a mi amigo? ¿Cómo voy a, a posicionarme en internet sobre tal tema? ¿Cómo voy a...? Pero lo que queremos no es una reflexión que me dé munición para atacar a otros o para responder a otros, sino que al reflexionar sobre esos temas, reflexionamos sobre esos temas teniendo a nosotros mismos como objeto de análisis. Es decir, nosotros somos confrontados con la palabra. Eso es lo que queremos y eso es lo que el Evangelio produce en nosotros. Así que vamos a comenzar hablando sobre ese tema, recordando el caso de George Floyd. Varios de ustedes, muchos de ustedes pueden acordarse del evento ese que se dio en la ciudad de Minneapolis el 25 de mayo, el mes pasado, donde ese hombre fue asesinado en vía pública por un policial blanco, y que esa terrible forma de asesinato grabada, publicada ampliamente en las redes sociales, generó una súper gran conmoción en los Estados Unidos y en varios países del mundo sobre el tema ese del racismo, y mostró lo que pasa mayormente en los Estados Unidos, que es una realidad diferente de la que vivimos nosotros acá, por una serie de razones culturales e históricas, pero que nos hace ver también acá lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hacemos y pensamos con relación al racismo. El tema es un tema relevante, pese a las diferencias culturales, ¿cierto? Es relevante para todo el mundo, porque no se trata únicamente de la tensión como se da mayormente en Estados Unidos entre blancos y negros, porque hay otros tipos de racismos en el mundo, considerando otras culturas y otras razas. Y para nosotros también es un tema relevante desde el punto de vista del Evangelio, y pensar cómo afrontar eso. Bueno, el tema es amplísimo, hay muchas cosas que decir y no queremos dar vuelta y poner énfasis en los aspectos sociológicos, ni tampoco queremos, ni con ese tema, ni con los demás, caer en la bola eh, de los de simplemente hacer una movida de movimiento social, o de protesta simplemente, o como lo típico de qué dice la iglesia sobre tal tema. Lo que queremos es una reflexión bíblica, que a raíz de esa reflexión bíblica podamos nosotros tener una acción también bíblica en el mundo. Que ese es el gran desafío nuestro: pensar bíblicamente. ¿Cómo pensamos bíblicamente a raíz de todo eso? Es decir, estamos viendo las noticias, estamos viendo las protestas, estamos viendo los movimientos sociales, estamos viendo todas esas cosas. Y a veces podemos ser llevados a construir una imagen, para bien o para mal, de acuerdo
de acuerdo con esos algoritmos ahí, ¿no es cierto? Podemos ser llevados a construir una imagen de la realidad y a asumir ciertas posturas que no fueron reflexionadas bíblicamente. Nuestro desafío es poder filtrar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, a la luz específicamente del Evangelio, a la luz de la palabra, y hacerlo es difícil, no es fácil, nos cuesta y por lo tanto tenemos ahí un desafío. Bueno, para hacer esa reflexión me utilicé bastante de un material escrito por John Piper. Yo creo que todavía está solamente en inglés, está también en portugués, pero no lo encontré en castellano, que es un libro que él escribió en 2011, cuando surgió todo ese tema del coronavirus. John Piper hizo un libro sobre coronavirus, ¿cierto? Y ahí surge el tema ese del racismo. Y dice, John Piper tiene un libro sobre racismo. Y yo dije, pero ese loco, ¿cómo lo hace? No, pero el libro es del 2011, no hizo ahora. Yo, por un instante, yo juré y dice, ¿cómo puede ser? ¿Se sacó un libro en una semana? No, él ya lo tenía de varios años y nosotros que no conocíamos, ¿no? Buenísimo un libro. Bueno, es un libro de John Piper prefaciado por Tim Keller, así que no les digo nada más. Yo les puedo compartir el link. El libro está gratuito en internet, en una página de Desiring God, que es una página vinculada al ministerio de John Piper. Así que si usted maneja algo de inglés, lo puede ver acá. Si no, usted puede ver acá también y hacer como hacemos nosotros, ¿no es cierto? Ir a Google Translator y o sea, copiar y pegar. Es fácil. Y el Google Traductor te va a ayudar bastante. Bueno, ese libro es un libro buenísimo. No lo he leído, obviamente, todo lo que he leído, así como que me ayudó bastante. Y vamos a conversar un poco sobre ese tema. Y hay algunas definiciones principalmente que él da aquí y que quisiera tratar. Primeramente, uno se pregunta ya, ok, vamos a hablar sobre el racismo, pero ¿qué es racismo? ¿Cierto? ¿Cómo podemos definir racismo? Y lo primero que hace John Piper ahí es construir una definición de racismo. Él dice que le fue muy difícil construir una definición de racismo que fuera válida desde el punto de vista bíblico y que fuera útil para su estudio, ¿no es cierto? Porque obviamente hay muchas tentativas, muchos intentos de traducir racismo que va más hacia un lado, más hacia otro, más con ciertas énfasis que no son necesariamente énfasis que hacen justicia al tema. Y él utiliza primeramente una definición prestada de una declaración de la Iglesia Presbiteriana de América, de la PCA, la Presbyterian Church en América, que dice: racismo es creencia o práctica implícita o explícita que distingue o valora cualitativamente una raza por sobre la otra. Así que racismo es creencia o práctica implícita o explícita que distingue o valora cualitativamente una raza por sobre la otra. Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí de racismo, estamos hablando de esta postura, de esta actitud que puede ser tanto implícita como explícita, sea algo que yo pienso, sea algo que yo hago, porque eso es una gran diferencia. No solamente implica en acciones, pero también en creencias, que básicamente lo que hace es decir que una raza es superior a otra raza, ¿cierto? Y él define las definiciones, bueno, ¿no? Él limita esa definición a la figura de la persona, a un nivel personal. ¿Cómo es? Él dice: el foco de esa definición está en el corazón y en el comportamiento del racista. Y eso yo encontré muy interesante, porque a veces cuando se piensa en el racismo, se piensa obviamente en las actitudes, en los eventos, en el sufrimiento de las personas que sufren, que experimentan eso. Vamos al caso de George Floyd, vamos al enojo contra las estructuras que provocan ese tipo de postura,
Pero aquí él apunta al corazón, buscando el corazón del problema. Dice que el foco de esa definición de racismo está en el corazón y en el comportamiento del racista. Él dice, el comportamiento, el corazón que cree que una raza es más importante que la otra, es un corazón pecador. Y ese pecado se llama racismo. El comportamiento que define una raza como más importante que la otra es un comportamiento pecaminoso. Y ese pecado se llama racismo. Así que el énfasis está en el aspecto personal, pero, como él va a indicar incluso en el libro, ese énfasis en el aspecto personal no excluye la expresión sistémica de este pecado y cómo las estructuras del pecado del racismo se arman en la sociedad, ¿cierto? Bueno, podemos tener muchas apreciaciones sobre ese tema, muchas ideas, y yo quisiera ir avanzando acá con 3 elementos fundamentales para entender una respuesta bíblica al racismo. Seguramente, hermanos, todos nosotros podemos decir el racismo está mal y yo soy contra, y yo no soy racista, ¿cierto? Yo creo que el problema comienza ahí, ¿no? Quizás si nosotros, latinoamericanos, en la posición de la situación norteamericana, nos posicionaríamos de una manera bastante obvia, quizás, pero nosotros tenemos consciente o inconscientemente algunos aspectos que culminan en el racismo, porque lo que comparten los racistas con nosotros es la naturaleza misma pecaminosa. Pero vamos a hablar sobre eso. 3 principios que nosotros debemos fortalecer al momento de pensar en ese tema. ¿Por qué digo eso, lo que dije ahora de antes? Porque la tendencia nuestra es decir, bueno, el problema es con otros. El problema, 1, es el sistema. El problema son los gringos, que son raros. Y el problema es siempre alguien nefasto, siempre alguien malo. Y no, si yo soy buena onda, yo incluso tengo familiares, tengo amigos de distintas razas, no tengo problema. Y tratamos de bajar perfil a nuestro vínculo con ese tipo de pecado. Y eso es lo que queremos lograr hoy día, tener una mirada que no es, primeramente, por decir de una manera bastante amigable con nosotros mismos y desamigable con otros. Tener una postura un poco más realista de lo que está pasando en el mundo y no tanto militante en el aspecto más progresista del término, para que podamos efectivamente contribuir como cristianos en la sociedad para evitar situaciones y para luchar contra incluso estructuras que promueven ese tipo de pensamiento que califican una raza por sobre la otra. Y por eso 3 principios son muy interesantes. Lo primero, tenemos que partir de la creación. Es decir, nuestro entendimiento de la realidad debe partir del principio fundamental de la creación. La creación es un tema que muchos cristianos dan por sentado. Bueno, Dios creó el mundo y está. Pero, ¿cuáles son las implicaciones de la creación para la comprensión de lo que vemos en las noticias? Ese es el punto. ¿Cómo conectamos eso? ¿Cómo llegamos allá? ¿Cierto? Entender el mundo desde la perspectiva de la creación hace con que entendamos que es la creación quien define el orden de las cosas, de cómo las cosas debieran estar ordenadas. Si nosotros vamos bíblicamente a buscar la interpretación de la creación para leer la realidad, nos damos cuenta del caos en que está el mundo. Yo creo que mientras más nos acercamos a la idea bíblica de creación y de la manera como Dios creó las cosas, más la naturaleza de nuestro pecado y las circunstancias en las que está el mundo dolerá en nosotros. Y a eso queremos llegar. La creación define al ser humano en relación a los demás seres creados.
la creación del ser humano en especial. Y el ser humano fue creado a la imagen de Dios. El hombre creado por Dios no es un mero detalle, fruto de un proceso cósmico evolutivo, sino que antes es una creación especial de Dios. Cuando se discute el tema del racismo sin utilizar la cosmovisión bíblica, se termina en una lucha de razas. La lucha del negro contra el blanco, la venganza por el sufrimiento realizado, la respuesta del blanco contra el negro, porque bajando perfil a su propia postura, muchas veces racista, y el otro que, ¿me entiendes?, es una lucha de razas. Vamos a la palabra, y la palabra dice que el ser humano, todos los seres humanos, fueron creados por Dios y fueron creados como una creación especial de Dios. Ninguna de esas discusiones fuera de la esfera de la cosmovisión bíblica reconoce el ser humano como un ser especial, un ser único. La escritura nos habla mucho sobre la creación de los ángeles, de los cielos, de los planetas, pero habla bastante de la creación de la Tierra. Y en un sentido astronómico, la Tierra puede ser muy pequeña y muy insignificante. Incluso en materia de la masa y peso, ella puede ser excedida por muchos planetas, pero en un sentido religioso y moral, ella es el centro del universo. La Tierra, solamente la Tierra, fue escogida para ser la morada de los hombres. Ella fue escogida para ser la arena en la cual la gran batalla va a ser establecida contra las fuerzas del mal. Ella fue escogida para ser el lugar donde se establecerá el reino de los cielos. Eso no dije yo, eso dijo Herman Bavinck, que es un teólogo del inicio del siglo pasado, que habla del proceso de creación del ser humano y la tierra y el ser humano en el centro de esta gran obra divina, ¿cierto? Así que dentro de esta gran escena está el hombre. Y aquí un autor que yo estaba estudiando, y él, un profesor del seminario, en un artículo él decía y traía una cita también de Karl Barth, que es un teólogo alemán, que dijo lo siguiente: el hombre no sería hombre si no fuera la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios por el hecho de que Él es hombre. Y cuando nosotros vemos todas las discusiones sobre el tema del racismo, no vemos en esas discusiones la importancia del ser humano por el mismo hecho del ser humano ser imagen de Dios. Eso fue lo que dijimos cuando en aquel entonces en la GBU de la Santa María nos invitaron a hablar sobre la dignidad de la mujer en el contexto de eso de las marchas feministas. Hicimos ahí un evento. ¿Y de dónde partimos? Partimos de acá. O sea, el ser humano es creado a la imagen de Dios y toda su dignidad emana de Dios. Por eso el ser humano es digno ontológicamente, es digno en sí mismo, ¿no? Y ese mismo profesor, el profesor Einstein, dice que el hombre revela más sobre Dios que toda la creación. Y yo encontré fantástico. El hombre revela más sobre Dios que toda la creación. Porque por más que se pueda ver algo de Dios en la creación, es en el ser humano donde Dios se revela. Y yo encuentro que eso es importantísimo para entender el valor del ser humano en la sociedad, independientemente, y aquí en el caso se refiere a todos los seres humanos, independientemente de su cultura, de su raza, de su posición económica y cuáles sean las formas que utilizamos para vivir. Bueno, eso con relación a la creación, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando vamos a una explicación más genérica del término, a través de la ciencia, nos encontramos con la dificultad, porque la ciencia no llega a este tipo de definiciones. Uno va a decir, bueno, eso es una definición bastante religiosa, ¿cierto? Y el profesor Einstein cita aquí un texto de Blaise Pascal,
donde dice que es muy peligroso hacer ver demasiadamente el hombre como igual a los animales, sin mostrar la grandeza del hombre. Pero también es aún más peligroso hacer ver al hombre como enfatizando bastante su grandeza sin destacar su bajeza. Es aún más peligroso dejarlo ignorar una y la otra. Es mucho más ventajoso representarle o presentarle ambas cosas. El ser humano tiene esta bajeza y esta grandeza. Es decir, el ser humano no es como los animales, pero el ser humano no es Dios. Y no podemos ser o no podemos pensar como cristianos en la sociedad si no utilizamos esos dos elementos. El ser humano es creado, por lo tanto, inferior a Dios, pero el ser humano es creado a la imagen de Dios, por lo tanto, superior a la creación y único, ¿cierto? ¿Qué pasó con el ser humano? La caída. El problema de la caída, nosotros sabemos, Adán y Eva, ¿no es cierto? Como algunos van a decir, comieron la manzana y se echó a perder todo. El problema de la caída es que nosotros bajamos perfil al impacto de la caída. No tenemos la noción ni la percepción de cuánto la caída ha afectado la forma como nosotros pensamos. No sé si ustedes se han dado cuenta, toda esa marcha de los derechos civiles en los Estados Unidos pasó hace que 60 años, ¿cierto? Un poco más quizás, no menos incluso, ¿no? 60, la década de 60 en los Estados Unidos, ¿no? Antes tenemos ahí la Segunda Guerra Mundial, y que fue una cuestión atroz, así como, pero absurdo, o sea, es una cuestión monstruosa. No parece que fue en el siglo pasado. No parece que fue hace tan poco tiempo que hay gente que vivió eso y está vivo todavía. No parece que todavía vive gente, como vivía en aquella época, que pensaba que era absolutamente normal tener baños separados, tener piscinas separadas para blancos y negros. Y uno se pregunta, ¿cómo puede gente como nosotros, gente evangélica, promedio, que llegara a pensar eso? ¿Cómo pudieron llegar a pensar eso siendo cristianos? Porque uno piensa, la imagen que uno construye del racista es siempre un ser, ¿no es cierto?, monstruoso. ¿Cómo la gente llegó a pensar eso? La gente llegó a pensar así por dejarse progresivamente formar una visión del mundo, de cómo son las cosas, no literalmente a partir de lo que dice la Biblia, pero con la mezcla. Si yo permito que el pecado vaya entrando, no totalmente y abandonando totalmente la Biblia, pero como hizo Satanás en el Edén. Satanás no dijo, Dios no existe, ustedes están aquí por una casualidad. Satanás utiliza una verdad, pero le mete una mentira. Muchas de las cosas que nosotros llegamos a creer y de las cosas que nosotros defendemos, ellas son basadas en medias verdades. Porque así como Eva, no nos hemos profundizado en la verdad. Y cuando somos cuestionados sobre esa verdad o pensamos sobre ella, nos permitimos inconscientemente relativizar ciertas cosas. Entonces eso es lo que ha pasado, ¿cierto? Nosotros pensamos muchas cosas producto de nuestra época, mucho más que producto de una reflexión bíblica. ¿Cómo pudo la gente en aquella época, mujeres, hombres, gente común y corriente, llegar a pensar cosas que para nuestros días es un absurdo? Así, permitiéndose influenciar y formar una visión de mundo que, por ser parcialmente cristiana, era totalmente no cristiana. Es el desafío nuestro. Y a eso nos toca el tema de la caída, ¿no es cierto? Nos ha afectado a nosotros y ha afectado a nuestra forma de pensar. Y eso me hace acordar el texto de Génesis 4, donde tenemos ahí la caída o el asesinato de Abel por Caín. Y es muy interesante la manera como Moisés escribe
Porque, bueno, Caín se picó, ¿cierto? Se picó porque Dios no le quiso aceptar su sacrificio, porque fue mal hecho. Y Dios va hacia Caín y le pregunta, ¿por qué estás enojado? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Mira qué interesante. Luego, el versículo siguiente dice, Caín habló con su hermano Abel, y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Ese es el primer crimen de odio que vemos. Bueno, el primer crimen, ¿no? Pero el crimen de odio acá. Abel se sentía tan despreciado, tan inferiorizado, porque él se había puesto en una disputa con su hermano. Es decir, su valor dependía de la aceptación que él podría tener de las cosas que le ofrecía. Y ese fue el primer crimen de odio que vemos en las escrituras. El primer crimen, de una manera general. Y lo que retrata aquí la relación de Caín con Dios es interesantísima. Porque el Señor enseguida le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le dice, no lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y yo creo que esa cuando vemos la escena de George Floyd, cuando vemos la escena de tantos hombres, mujeres a lo largo de la historia, por las más distintas razones que fueron muertas, vemos eso. Vemos un ser humano movido por no otra cosa que no sea la pasión por sí misma, y abandonando totalmente la idea de que el otro es revelación de Dios, es imagen de Dios, el otro es único. Se permite dar espacio a toda esa pecaminosidad y no solamente lo verbaliza. Él podría decir, fue un impulso, no tuve control, no sé qué pasó, se me fue la mano. Pero más encima él racionaliza, más encima él se quita la culpa de ¿qué puede hacer? Entonces es muy interesante la reacción de Caín. Porque, ¿qué es lo que pasa con esto? Genera insensibilidad. Caín estaba insensible al dolor de su hermano, a la muerte de su hermano. Y junto con todo ese tema del racismo, está atrapado esa misma idea de ponerse por superior al otro, de hacer con que su voluntad y sus deseos sean plenamente satisfechos en contra de la voluntad y el deseo del otro. El deseo ese hace con que desees destruir al otro y te tornes totalmente insensible al otro. Nosotros a veces con ese tema ese de Facebook vemos a los, bueno, no creo que todos, pero varios de nosotros ven esos videos de gatos, de perros, y dicen, ¡ay, qué tierno! ¿No es cierto? Y de verdad uno ve así como, ¿no es cierto?, los perritos, los gatos, así como que hay una ternura. O de repente ven videos de niños jugando, y hay una ternura y hay una sensibilidad. Cuando nosotros vemos las actitudes así de personas así movidas por, sea en el caso del racismo o cualquier crimen de odio, vemos que junto con todo ese pensamiento que ya está consolidado en el corazón, en la mente, hay un corazón insensible y un corazón irresponsable. Irresponsable en el sentido de lo que Dios llama acá, irresponsable hacia el otro. ¿Soy yo responsable por el otro? La pregunta retórica de Abel está respondida por la misma pregunta de Dios. Si Dios pregunta dónde está tu hermano, es porque eres responsable también por tu hermano. Y ahí es donde vemos cómo el pecado penetró tan profundamente en las relaciones nuestras. Nos hace insensibles. Yo creo que la iglesia cristiana ha tenido culpa históricamente, los cristianos en general, y nos incluimos aquí nosotros todos, en ser parcialmente insensibles a temas como el racismo,
por decirlo de una manera, parcialmente en el sentido de no profundizar en la comprensión bíblica de lo que significa el valor del ser humano, pero también parcialmente nuestra cultura, nuestra generación contemporánea, parcialmente culpables en el sentido de que toda la perspectiva o toda la argumentación que nosotros podemos tener sobre el tema es sociológica y no bíblica. Entonces, cuando se habla del tema, se habla de lo que yo pienso, de lo que yo vi, de lo que yo siento, de lo que vi en las redes sociales, la reacción, y qué absurdo, y cómo puede. Pero ¿qué es lo que, bíblicamente, qué es lo que es? Si yo no pienso bíblicamente, yo nunca llegaré a la respuesta correcta, por más que me parezca muy lógico en la mente. La gente que en el siglo pasado, en los siglos pasados, que defendía la esclavitud, que defendía todo eso, muchas de esas personas, ellas veían mucha lógica y estaban sumamente convencidos de que le estaban haciendo un bien a su familia, a la sociedad, con todas esas actitudes racistas. ¿Y de dónde sale eso? Sale de que el pecado va entrando de una manera tan sutil en la trama de la sociedad, que nos impide ver de que eso es un absurdo. Así con Caín, la noción de que su hermano no era un ser humano, sino que era un enemigo, fue entrando de una manera tan sutil en su corazón que lo hizo insensible al otro. No podemos nosotros tener una postura hacia el tema del racismo que sea fundamentalmente una postura sociológica construida por lo que vemos en las redes sociales. Tenemos que tener una postura netamente bíblica, y ahí es donde entra el libro de John Piper, que es fantástico porque él habla de las líneas sanguíneas o líneas de sangre, que podemos llamar de linajes, básicamente linajes de sangre, y él dice que todas esas razas, esa relación de razas, y él cuestiona la misma idea de raza posteriormente, pero todas esas ideas de raza o de líneas sanguíneas son inferiores a la nueva línea sanguínea que es la sangre de Jesús, y muestra cómo el Evangelio une a personas tan odiosas como Caín, cómo el Evangelio une divisiones tan grandes como pueblos enemigos, como Jonás predicando a los ninivitas. Cuando vemos eso, por ejemplo, es imaginar lo que se ve en Estados Unidos de todo lado también, ¿no? Gente profundamente racista, y ver cómo voy yo a predicar de salvación a gente que yo quiero que muera. No tiene lógica. Y Jonás, de cierta manera, no bíblicamente hablando, pero humanamente hablando, él tenía razón lo que él decía. Señor, no tiene lógica. Porque cuando esos ninivitas ataquen aquí a mi ciudad, yo seré uno de los primeros. Ellos me van a violar a mis hijas, van a matar a mis hijos enfrente mío, me van a matar como un ejemplo para la sociedad. Entonces, ese es el desafío del Evangelio. Y es muy interesante lo que dice Piper, porque él dice que el Evangelio corta el nervio del odio y de la ira, y la inclinación a ser una persona culpable. Lo hace de muchas maneras. Primero, cuando recibimos la graciosa provisión de Dios para perdonar a nuestros pecados a través de Cristo. Cuando Dios se dispone a perdonarme a mí. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios? La nueva creación, la sangre de Jesús, el Evangelio con relación a ese tema del racismo. La Biblia dice que, bueno, primeramente el racista soy yo, el odioso soy yo, y Dios amó a un ser odioso como yo. Si el odioso siempre es el otro, nunca habrá una real perspectiva de la realidad. Entonces, nuestra inclinación a no perdonar se rompe. ¿Por qué? Porque Él me perdonó a mí. Si yo entiendo lo odioso que soy y el perdón que Él me dio, ahí entiendo un poco más del Evangelio. Él dice, sean amables
El Evangelio dice, ¿no? El Efesios 4, sean amables unos con otros, tiernos, perdonándose unos a otros, como Dios en Cristo los perdonó. Sean pues imitadores de Dios como sus hijos amados. Entonces nuestra amabilidad y perdón hacia los demás se fortalece al ser perdonados por Dios. También sabemos que nosotros somos pecadores, sabemos que la ofensa la hemos dado a Dios, pero por no dimensionar esa ofensa, por bajar perfil esa ofensa, pensamos que la ofensa que el otro nos hace es más grave. Hay un segundo aspecto que él dice que el Evangelio corta el nervio del odio al hacernos sentir lo descorazonada que es la gratitud o la gratitud que la ira de Dios estuvo una vez sobre nosotros y fue eliminada porque no la merezcamos. Es decir, nos hace ver cuán maravilloso es esa gracia y a veces la valoramos tan poco. El tamaño de la libertad que nosotros logramos en Cristo. El Evangelio va a unir a personas que están separadas por el odio, porque el Evangelio va a mostrar a ambos que ambos son pecadores. La respuesta al racismo no es de la devolución o la respuesta al racismo es que la culpa de ese pecado la llevó Cristo. Y lo que Él nos da es gracia, y por experimentar esa gracia, nosotros somos más habilitados a abandonar una postura de odio hacia nuestros agresores. Pero también Él dice que el Evangelio supera la venganza al prometer que se hará justicia. Él dice que uno de los impulsores emocionales por detrás de nuestro sentido judicial es que se debe hacer justicia, especialmente cuando se niegan nuestros derechos. Y cuando parece que no se nos hará justicia, sentimos la necesidad de tomar el asunto en nuestras manos y exigir venganza. Pero lo que dice el Evangelio claramente es que la justicia será plena. Cualquier persona que lee el libro de Apocalipsis puede ver la plenitud de la ira de Dios siendo derramada contra todos aquellos que son impenitentes, pero también vemos la plenitud de la ira de Dios siendo derramada en Cristo por nuestros pecados, por nuestras actitudes y pensamientos discriminatorios. Entonces se hará justicia, sea en Cristo, sea en el fin de los tiempos, a los pecadores, pero la justicia se hará, y esa sensación, esa percepción, esa experiencia, ese conocimiento, esta fe nos hace abandonar una postura vengativa, una postura destructiva, ¿no es cierto? Bueno, esas son algunas ideas, algunos apuntes sobre el tema ese del racismo. Para concluir, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como iglesia? Primeramente, construir una escuela de pensamiento que sea fundamentado en la palabra y no en nuestra percepción cultural. Hermanos, la cultura nos engaña. Así como Satanás engañó a Eva con medias verdades, a veces la lucha por justicia, utilizándose de medias verdades, termina por luchar por justicia alguna. Y quisiera terminar con un texto fantástico que una cita de Calvino, que dice que el orden de la sociedad, hablando en el caso de la esclavitud, ¿no es cierto? Calvino se refirió a la esclavitud aquí en varios textos, pero especialmente aquí como una cosa, o la esclavitud como algo contrario al orden natural. Él dice, el orden de la sociedad no puede ser cambiado mientras que los propios creyentes no se ajusten a la palabra de Dios de manera muy estricta para hacer desarrollar las transformaciones necesarias del orden práctico. Caso contrario, esta permanece
o esta permanece la orden de Dios perturbada. Encontré fantástico eso, que el orden que nosotros criticamos tanto, sea del gobierno, sea del mundo, sea en la sociedad, sea en las prácticas de la gente, en el vecindario, donde sea, que el orden de la sociedad no puede ser cambiado, mientras que los propios creyentes no se ajusten a la palabra de Dios de forma estricta para hacer desarrollar las transformaciones o la transformación necesaria de orden política. Por lo tanto, la solución aquí, más allá que postear cosas de protesta en las redes sociales, tener una posición, una postura militante o hacer marchas y hacer protestas, lo que dentro del Estado democrático en el cual nosotros estamos son cosas válidas. Si yo no lo hago eso desde el estudio estricto de la Escritura, cuestionando cada una de estas cosas a la luz de la Escritura, con la profundidad que la Escritura da, con la perspectiva de la cruz de Cristo, no lograré efectivamente nosotros como cuerpo de Dios ser la luz que Dios quiere que seamos en esta sociedad. Sabemos que el racismo está mal, pero en muchas ocasiones nosotros somos omisos, exactamente por no conocer las Escrituras, por no pensar bíblicamente. Y eso permite que la maldad siga manifestándose cada vez más de una forma visible en nuestra cultura. No sé si alguien quiere compartir algo, ya hablé demasiado, pero si alguien quiere comentar, compartir, tenemos algunos minutos antes de que pasemos al momento de grupos de oración. Yo quería compartir algo, porque justo a raíz de todo este tema, es que yo me había mantenido muy al margen, o sea, de por sí suelo mantenerme muy al margen de las cosas. Y comencé a ver hace un par de semanas que en Instagram todo el mundo empezó a poner su fotito negra de Black Lives Matter y no sé qué. Y me abstuve en realidad de involucrarme y de ser parte de la campaña. Pero justo ayer me estaba dando cuenta que en el Instagram que tengo de las cosas que hago de scrapbook y de manualidades de papel y todo eso, empezó a haber un ataque a una diseñadora de scrapbook porque no se había pronunciado al respecto, porque no había dicho nada, porque no había puesto su imagen, su cuadrito negro de Black Lives Matter. Entonces fue bien intenso, primero el ataque que recibió por no haberse pronunciado, y luego lo que ella dijo fue algo así como que no había dicho nada porque estaba tratando de vivir un tiempo como de introspección y de tratar de definir realmente, o sea, de no dejarse llevar por lo que sucedía en los medios o por lo que se dice en los medios, y de tratar de encontrar, de dejar que el Espíritu la guiara, porque precisamente ella es cristiana, y de dejar que el Espíritu la guiara para dar una postura, una postura correcta, la postura correcta. Y fue atacada aún más, diciendo, o sea, malinterpretando como de que, bueno, entonces, a ver, ¿necesitas más información sobre qué? ¿Necesitas más evidencia de que sucedió este asesinato o necesitas más evidencia de qué? Entonces el ataque fue pero feroz, así. Me recordó esos ataques de cuando uno empieza, cuando estaban con más auge las discusiones entre los pro vida y los pro aborto. Entonces te das cuenta de que ya no es el hecho de que del racismo, sino es el hecho de no pronunciarte y no decir lo que se espera que la gente, lo que la gente espera que digas. Entonces fue brutal, o sea, y aparte esta diseñadora tiene una colección de papeles, entonces empezaron a boicotear y a decir todas las gringas de que no, yo ya no quiero comprar tus papeles y a revender tus papeles, y
es una reverenda estupidez, la verdad. O sea, yo feliz porque ahora los van a bajar de precio todos sus papeles y yo los voy a poder comprar, lo que sea, pero son estas consecuencias que son exageradas. O sea, fue un boicot y en realidad yo me enteré porque una chica de acá de Chile que también hace scrapbook empezó como a repostear todo y a traducir todo esto para que la gente de habla hispana se enterara y también se sumaran al boicot. Entonces es como prenderle una hoguera solamente porque no posteó el cuadrito negro y porque dijo, oigan, es que yo no me he pronunciado porque todavía no sé qué decir. Entonces fue cuático porque yo me sentí totalmente identificada, porque realmente yo no puse el cuadrito porque no voy a dejarme llevar por una moda nada más, y otro porque no tenía muy clara la postura. Entonces también por eso fue muy importante que precisamente esta semana discutiéramos este tema hoy en la 11. Y me quedo con muchas cosas para analizar, porque en verdad también me llega, por ejemplo, lo que dices de que una cosa es el racismo, y de hecho ella fue tratada de racista por eso, pero una cosa es el racismo y otra cosa es la insensibilidad. Entonces yo me doy cuenta que yo de alguna manera estoy pecando de insensibilidad, tal vez no de racismo, pero sí de insensibilidad, porque me mantengo alejada a cosas que de una u otra manera deberían de estarme afectando. Y es interesante ver eso, o sea, hacer esa distinción de que si bien no tenemos por qué dejarnos llevar por toda esta cadena mediática, esta campaña mediática que hay, tampoco podemos mantenernos al margen y tampoco podemos ser insensibles a lo que sucede. Pero en realidad no es solamente las vidas de raza negra importan, sino en realidad todas las vidas humanas importan. Entonces, cuando uno como cristiano empieza a abrir ese mensaje, te prenden hogueras por todos lados. Entonces, es súper complejo. Sí. Tengo yo pensado más adelante hablar un poco sobre ese tema de nuestra cultura contemporánea, especialmente la experiencia de los millennials, ¿no? Muy dados a protestas así como esas, como describes, y toda la filosofía esa del sentimentalismo por detrás, ¿no es cierto? Hay poca razón y mucha emoción, ¿no es cierto? Y el problema por detrás de eso hace con que, bueno, hay muchos problemas, no vamos a adelantar el tema, pero por detrás significa que mañana la bandera será otra, y ese tema será olvidado y personas heridas siguen heridas y el problema no se resuelve. No sé si alguien más quiere compartir algo o comentar algo. Creo que una de las dificultades también en hablar de ese tema es que hay muchos puntos ideológicos asociados al tema del racismo, al tema de cómo se maneja eso. Entonces, como dijo la Rita, es muy tenue la línea de cómo yo tengo que opinar acerca del tema o cómo tengo que actuar acerca del tema. Es complicado, es difícil. A mí también me pasó lo mismo, o sea, yo tampoco me sumé a la protesta online, digamos, que la gente hizo, pero justamente porque no sabía cómo expresar, quizás bíblicamente o quizás de una forma que hiciera a la gente realmente pensar, porque el hecho de poner una foto negra no cambia absolutamente nada. O sea, solo afirma que soy contra el racismo, lo afirma que es algo pésimo, obviamente. No estoy diciendo que es inválido, no está invalidando la causa de poner eso, pero no sé, la forma como la gente discute el tema o la forma como se piensa el tema tiene muchas complejidades adentro, porque no es solo el tema racial, a eso voy. Son temas que se subdividen ahí y es muy complejo igual. Temas políticos, temas
sociales, temas ideológicos, temas de varias frentes. Entonces, como cristianos tenemos realmente que Sí. aprendernos a perder, a posicionarnos de forma bíblica, de forma realmente Lo que, básica. lo que como cristianos nosotros vamos a tener por seguro es que o sea, la postura bíblica, como ha pasado desde siempre, la postura bíblica no genera fans apasionados, así como no genera likes, ¿no es cierto? Es compleja, es, Haters. ¿no es cierto? La postura bíblica no nos va a hacer vernos bien en el escenario, pero también la postura bíblica lo primero que hace es confrontar a mi corazón. Y ese es el tema. O sea, no pensemos en el racismo del otro, de los gringos, del policial que mató el tipo, ¿no es cierto? Pensemos en cómo yo trato al flight, al cuico, ¿no es cierto?, al tipo que cuida autos, ¿no es cierto?, o personas con las cuales me relaciono, que en el fondo yo las ignoro, las detesto, o si pudiera eliminar de la sociedad. Y ojo, eso son cosas duras, pero tenemos que ser muy honestos, que nuestro corazón carnal piensa así, que seguramente habrá en el corazón de todos nosotros personas que si dijéramos, si esas personas no existiesen, la sociedad sería mejor. Entonces, cuando hablamos también de las manifestaciones, vemos tanto odio en las manifestaciones, y si hay tanto odio no hay gracia, no hay luz, hay Caín, ¿cierto? Y donde está Caín hay muerte. Así que buenísimo. Oremos. Pasamos entonces la palabra para Mariana y ahí vamos a orar ahí en los grupos.